exponiendo, perdón? Estoy exponiendo yo, Rocío Ah, Castañeda, pero está presentando pantalla mi compañero Yair. no hay problema. Bueno, estos son los cambios. ¿En qué nos quedamos? En los hematológicos. Bueno, y vamos a empezar, ¿no? Sí. Bueno, empezamos. Esos Eh, cambios son muy importantes porque, como les mencionaba el otro día, pues tienen que ver mucho con el sangrado posparto. Una mujer, debido a estos cambios fisiológicos durante el embarazo, puede tolerar un sangrado después del parto o la cesárea de 500 mililitros o hasta de 1000 mililitros sin que la afecte, sin que haya una alteración hemodinámica. Bueno, empezamos, por favor, Rocío. sí. Bueno, el volumen sanguíneo empieza a aumentar durante el primer trimestre debido al incremento del plasma y de eritrocitos, donde pues el volumen de eritrocitos va a aumentar 450 mililitros en promedio. Igual va a ver que la concentración de hemoglobina y el hematocrito. Espérate, ¿dónde estás ahorita? Para que no me pierda. El volumen de eritrocitos aumenta 450 mililitros, Sí. pero no el volumen sanguíneo. Los eritrocitos aumentan en promedio 450 mililitros, ¿sí? Ajá. Pero aún con esto, hay una anemia fisiológica por hemodilución, porque como hay un gran aumento del volumen plasmático, aunque hay este aumento de 450 mililitros de eritrocitos, no alcanzan a compensar la gran hemodilución que presenta la mujer en forma fisiológica por un aumento muy incrementado del volumen plasmático. Si el volumen sanguíneo no aumenta a 450 mililitros, aumentan eso los eritrocitos. Bueno, continuamos, Rocío. Sí, y como comenta el doctor, pues va a haber una concentración de hemoglobina y hematocrito disminuida, por lo cual igual pues la viscosidad de la sangre va a disminuir. La concentración de hemoglobina al término va a ser de 12.5 gramos sobre 100 mililitros. En cerca del 5% de las mujeres puede ser de 11 gramos sobre 100 mililitros. Entonces, O por tanto, menos. si hay, o menos, pero bueno, se considera ya anormal a partir de menos de 11 gramos sobre 100 mililitros y esto ya puede ser causado quizá por una anemia por deficiencia de hierro. Bien. A las 12 semanas, es decir, en el primer trimestre, el volumen plasmático es casi 15% mayor y a las 32, 34 semanas de gestación, este aumento va a ser de un 40 a un 45% por arriba de lo que es el volumen sanguíneo normal. Entonces, estamos hablando del volumen plasmático, ¿verdad? Sí. Por eso te decía yo que, bueno, ese no viene en la gráfica, ¿verdad? O sea, sí, el volumen plasmático, sí. Sí, El vienen volumen los tres. plasmático, sí, aumenta muchísimo, de hasta un 40 a 45%. Por eso es la hemodilución fisiológica que va a presentar la mujer. A pesar de que aumente el número de eritrocitos, no alcanzan a compensar este aumento tan importante del volumen plasmático que llega a ser de 40 o 45% en el tercer trimestre, ¿verdad? Bueno, continuamos. Sí, y bueno, como ya había comentado el doctor, esta hipervolemia va a ayudar a cubrir las demandas metabólicas del útero crecido y su sistema vascular tan hipertrofiado. Igual va a proporcionarnos los nutrimentos y elementos para mantener el crecimiento rápido de la placenta y el feto. Va a proteger a la madre y el feto contra los efectos nocivos del retorno venoso, que es alterado en las posiciones de supinación y vertical. Y también pues va a salvaguardar a la madre contra los efectos secundarios de la pérdida que hay de sangre derivada del parto. Bueno, aquí vemos que el volumen sanguíneo también aumenta mucho, ¿verdad? No, déjame ver. Porque es diferente el volumen sanguíneo al volumen de eritrocitos. Mira, si el volumen plasmático aumenta hasta un 40-45%, pues el volumen sanguíneo también aumenta mucho, ¿verdad? 35 o más por ciento
va a aumentar el volumen sanguíneo. Esto le permite a la mujer, por ejemplo, que pueda sangrar hasta 1 litro durante el parto o la cesárea, les repito, sin que haya una descompensación. No se va a descompensar hemodinámicamente, está preparada para eso. ¿La que sigue? La siguiente, por favor. O pon la anterior, por favor. La anterior, por favor. No. Bueno, no, la anterior a esta. No, la que sigue. No, esa. La anterior y la anterior a esta. Déjame ver si funciona. Bueno, continuamos. Sí, bueno, igual se necesitan aproximadamente 1000 miligramos de hierro para el embarazo. De estos 1000 miligramos, pues 300 van a ser transferidos de manera activa al feto y la placenta y 200 miligramos se van a perder por varias vías de excreción, principalmente por el tracto gastrointestinal. Y estas son pérdidas obligadas que ocurren incluso si la madre tiene una deficiencia de hierro. El aumento promedio del volumen total de eritrocitos circulantes, ya habíamos dicho que son unos 450 mililitros, también requieren otros 500 porque 1 mililitro de eritrocitos contiene 1.1 miligramos de hierro. Entonces, la mayor parte de hierro se usa durante la segunda mitad del embarazo y esto pues hace que se aumente en promedio de 6 a 7 miligramos al día necesite de requerimientos la madre. Bien. Igual los niveles bajos de hepsidina, que estos ayudan al transporte de hierro. Estos niveles bajos van a ayudar a que haya un transporte de hierro al feto a través de la ferroportina en el sincitio trofoblasto. Y bueno, durante el parto y los primeros días del puerperio, la mayoría de las mujeres pierden cerca de la mitad de los eritrocitos, esto por la implantación placentaria, la episiotomía o las variaciones y loquios que hay después del parto. Entonces, pues durante el parto vaginal se pierden cerca de 500 a 600 mililitros de la sangre, o con cesárea o en el parto vaginal de gemelos es cercana a 1 litro de sangre. Bueno, así lo manejan los libros, pero es una redundancia hablar del parto vaginal. El parto es parto y es por vía vaginal, y la cesárea es una extracción del feto y placenta y membranas a través de una incisión de la pared abdominal y del útero. Entonces, pero así lo traen los libros, pero está mal empleado ese término de parto vaginal. Es como si yo dijera, le extrajeron un molar por vía bucal, un tercer molar por vía bucal. Pues no hay otra vía de extracción, ¿verdad? O vomitó por la boca. O tuvo una epistaxis por la nariz. Entonces, vamos a hablar nada más de parto. El parto es por vía vaginal, no hay otra vía para el parto. Y la cesárea es la vía abdominal. Pero digo, así lo traen los libros, pero es muy mal empleado ese término. Continuamos. Ok, doctor, gracias. La siguiente, por favor. Bueno, el embarazo es un estado proinflamatorio y antiinflamatorio dependiendo de la edad gestacional. Entonces, pues se podría decir que puede dividirse en 3 fases inmunitarias, en donde el embarazo inicial es proinflamatorio, ya que durante esta pues es la implantación, la placentación, y es donde el blastocisto debe romper el recubrimiento epitelial de la cavidad uterina e invadir el tejido endometrial. Entonces, para ello se requiere que haya un ambiente inflamatorio para asegurar su eliminación de residuos celulares y la reparación adecuada del epitelio uterino. En este embarazo inicial va a haber cantidades de interleucina 1 beta en el moco cervicouterino o cervical durante el primer trimestre, que es casi 10 veces mayor al que hay en una mujer normal. En la etapa intermedia, esta va a ser una etapa antiinflamatoria, donde habrá una supresión de los linfocitos T colaboradores, los TH1, y los linfocitos T citotóxicos, que reducen la secreción de interleucina 2, el interferón gamma y factor de necrosis tumoral beta. Igual la supresión de los linfocitos TH1, los colaboradores, van a hacer que haya
un incremento de las células TH2, que estas van a aumentar la secreción de lo que son las interleucinas 4, la 6 y la 13. Y pues en el moco cervical va a haber mayores concentraciones de lo que son inmunoglobulinas A y G, que estas pues van a ayudar al tapón mucoso a crear la barrera para la infección ascendente. Y pues en el parto se caracteriza por una entrada de células inmunitarias al miometrio que favorecen el recrudecimiento de un proceso inflamatorio. Y pues durante el embarazo el conteo de leucocitos normal es alrededor de 15,000 por microlitro, y durante el trabajo de parto y el inicio del puerperio se pueden elevar hasta alcanzar niveles de 25,000 por microlitro, aunque igual esta respuesta puede surgir durante y después del ejercicio extenuante. Bueno, también es una característica del embarazo que la mujer presente una leucocitosis fisiológica de 10, 12, 14, 15,000 leucocitos durante el embarazo, y esto es normal. Claro, siempre y cuando no haya algún dato de un foco infeccioso, pero es normal en la embarazada y en el puerperio, sobre todo en el primer día del puerperio, pues pueden llegar a 25,000 leucocitos por mililitro. Eso se considera normal. Si la paciente no tiene fiebre ni algún otro dato de una infección o una sepsis puerperal, es normal el primer día, sobre todo del puerperio. Es decir, que a una mujer embarazada, si le hacemos una biometría y nos sale con 12,000 o 14 o 15,000 leucocitos y no hay ningún foco infeccioso, es normal. Es un incremento exagerado de los leucocitos durante el embarazo. Es fisiológico. ¿La que sigue? La siguiente, por favor. Bueno, como ya dijo el doctor, pues si le hacen pruebas, obviamente van a salir altos estos leucocitos, pero también pueden salir altos los marcadores inflamatorios. Entonces, por lo tanto, pues no son como que confiables durante el embarazo estos marcadores. Uno de ellos son las concentraciones de fosfatasa alcalina, leucocítica, que estos se usan para valorar trastornos mieloproliferativos y se incrementan desde el comienzo del embarazo. Igual la proteína C reactiva se eleva con rapidez y bueno, la velocidad de eritrosedimentación aumenta en el embarazo por el incremento de las globulinas y el fibrinógeno. Igual se van a elevar los factores C3 y C4 del complemento durante el segundo y tercer trimestres, y también la concentración de procalcitonina pueden aumentar al final del tercer trimestre y durante los primeros días del puerperio. Bueno, la procalcitonina se aumenta sobre todo en lo que son las infecciones bacterianas y se puede usar como un límite 0.25 picogramos sobre litro, microgramos sobre litro durante el tercer trimestre y el puerperio. Estas nos pueden ayudar a descartar la infección. Entonces, si hay niveles más altos de 0.25, pues a lo mejor ya sea una infección y no es algo normal. También va a haber como tanto la coagulación como la fibrinólisis van a aumentar. Entonces, esto van a aumentar, pero van a permanecer balanceadas para que se mantenga la hemostasia. En esta, pues va a haber un aumento de todos los factores de coagulación, excepto lo que son el 11 y el 13. También va a haber la concentración de fibrinógeno, se va a ver aumentada cerca del 50% en el final del embarazo, que es en promedio unos 400 miligramos sobre 100 mililitros, aunque sus límites pueden ser desde 300 a 600 miligramos sobre 100 mililitros. Igual va a haber una actividad fibrinolítica que se reduce, esto por la acción del activador de plasminógeno tisular, en donde pues el aumento del inhibidor del activador de plasminógeno 1 y 2 van a hacer que se inhiba esta acción, y pues esto va a hacer que se regule la degradación de la fibrilina, lo que va a mantener el balance hemostático. Igual las proteínas reguladoras como lo son la proteína C activada van a hacer junto con la proteína C y el factor 5, funcionan como anticoagulantes. Entonces, pues va a haber que durante el primer y tercer trimestres estas concentraciones van a disminuir de 2.4 a 1.9 unidades por mililitro de la proteína C activada,
mientras que la proteína S va a disminuir de 0.4 a 0.16 unidades sobre mililitro. Y las cifras de antitrombina se van a mantener constantes. Y también va a haber un recuento de plaquetas que va a disminuir. Esto van a ser a 213,000 por microlitro, aunque también se puede definir como trombocitopenia a partir de 116,000 por microlitro. Esto se debe a que, pues, en parte los efectos de la hemodilución, aunque también puede ser por el incremento del consumo de plaquetas, lo que causa que haya más plaquetas jóvenes y grandes. Igual puede ser por el aumento de la producción de tromboxanos A2, que estos van a inducir una agregación plaquetaria, o también se pueden hacer por el agrandamiento del vaso, que puede hacer un elemento de hiperesplenismo en el que las plaquetas se destruyen antes del tiempo. Recordando que pues igual el vaso crece un 50% con respecto al primer trimestre. Realmente no se conoce muy bien por qué pasa esto, pero se dice que pues se debe al aumento del volumen sanguíneo y los cambios hemodinámicos del embarazo. Bueno, de aquí la disminución de plaquetas, como mencionas, es por la hemodilución. Pero generalmente vamos a encontrar 200,000 o más plaquetas en una mujer embarazada. O más. Ya cuando llega, por ejemplo, a 100,000 o menos plaquetas, entonces ya sí es francamente patológico y podemos estar ante un síndrome de HELLP, que después lo veremos cuando hablemos de preeclampsia y eclampsia, en que las plaquetas van a estar menores a 100,000. Pero eso se asocia generalmente con la preeclampsia y la eclampsia. Pero habitualmente las cifras son mucho mayores de 100,000, promedio 200,000 o más. Pero, digo, ya cuando llega a 100,000 o baja de 100,000, ya es francamente patológico. Bueno, continuamos. La siguiente, por favor. Bueno, ya hablando sobre el sistema cardiovascular, conforme el diafragma se va a elevar, el corazón se va a desplazar hacia la izquierda y arriba y gira un poco sobre su eje longitudinal, como podemos ver en la imagen. Se puede decir que lo azul es de forma normal y lo negro es cómo se va a ir desplazando la punta en sentido lateral con respecto a su posición habitual, y esto produce que haya una silueta cardíaca más grande en una radiografía torácica. Aunque igual pues dice que en las mujeres embarazadas puede haber un cierto grado de derrame pericárdico benigno y que esto igual puede ser un aumento de la silueta cardíaca. Estos cambios se acompañan igual de una remodelación ventricular sustancial que es caracterizada por una expansión excéntrica de la masa ventricular, y esto va a ser un 30 a 35% en promedio cerca del término. Estos cambios de la función cardíaca se van a volver evidentes durante las primeras 8 semanas de gestación, en donde va a haber un aumento del gasto cardíaco en la 5ª semana, y esto pues va a reflejar un descenso de lo que es la resistencia vascular sistémica y un aumento de la frecuencia cardíaca. Igual lo que es la presión sistólica braquial, la presión sanguínea diastólica y la presión sanguínea sistólica central van a descender de manera significativa a partir de las 6 o 7 semanas después de la última menstruación. Igual lo que es la frecuencia va a aumentar alrededor de 10 latidos por minuto durante el embarazo. Estas empiezan sobre todo en las semanas 10 a 20, comienza la expansión del volumen plasmático y esto es lo que aumenta la precarga. Y pues la precarga aumentada va a hacer que haya un volúmenes de la aurícula izquierda y fracciones de eyección mayor. En un electrocardiograma puede haber una desviación leve del eje izquierdo, puede haber ondas Q en las derivaciones 2, 3 y en ABF, y ondas T planas o invertidas en la derivación 3 o B1 a B3. Igual va a haber una alteración de los sonidos cardíacos. En el primer ruido cardíaco existe una separación exagerada, donde va a haber un aumento en la intensidad de ambos componentes. En el segundo ruido no hay cambios en los elementos aórticos y pulmonares, pero va a aparecer un tercer ruido cardíaco que va a ser intenso y fácil de escuchar. También decía que en el 90% de las embarazadas puede existir un soplo sistólico, que se puede intensificar durante la inspiración o la expiración.
y que se va a desaparecer después del parto. Perdón, este soplo puede deberse a la hemodilución. Y es un soplo también lo que se considera fisiológico. Una mujer que no tenía alguna patología cardíaca y durante el embarazo presenta un soplo sistólico, pues es debido a eso, a la hemodilución, a la anemia fisiológica que va a presentar, y no es patológico, a menos que persista después del embarazo, ¿verdad? Bueno, acá dice que el gasto cardíaco al término aumenta 1.2 litros por minuto, sobre todo cuando la mujer pasa a estar acostada, es decir, boca arriba, o a colocarse sobre su lado izquierdo. ¿Por qué? Porque aumenta el retorno venoso. En la mujer embarazada hay lo que se llama el síndrome supino, en que pues el útero, ya habíamos visto, junto con el feto, la placenta, el líquido amniótico, el aumento del flujo uteroplacentario, pesa en promedio 6 kilos o más. Y una mujer que está en decúbito dorsal, es decir, acostada boca arriba, ese útero va a comprimir la vena cava inferior. Si recuerdas de qué lado pasa la vena cava inferior de va a comprimir la vena cava inferior contra la columna lumbar. Si recuerdas de qué lado de la columna lumbar pasa la vena cava inferior y de qué lado pasa la aorta, ¿o alguien? Bueno, la vena cava inferior pasa del lado derecho de la columna. Entonces, si esta mujer está boca arriba, esa compresión de 6 o más kilos del útero sobre la vena cava, que comprime la vena cava inferior sobre la columna, va a disminuir el retorno venoso de miembros pélvicos y de la pelvis. Y le va a provocar una severa hipotensión a la paciente. La paciente se empieza a poner hipotensa, taquicárdica, la encontramos pálida, angustiada, con datos de insuficiencia respiratoria, y la paciente tiende a incorporarse porque se siente mal, se siente muy mal la paciente. ¿Qué podemos hacer en ese caso? La colocamos en decúbito lateral izquierdo, la volteamos. Entonces ya cesa la compresión sobre la vena cava inferior y esa hipotensión y esa taquicardia que presentaba la paciente va a desaparecer. Es lo que se llama el síndrome de hipotensión supina o síndrome de la vena cava inferior, ¿verdad? Y que se presenta frecuentemente, sobre todo en embarazos a término. Por eso le recomiendo a la paciente que cuando descanse, que cuando duerma, se acueste siempre del lado izquierdo, de decúbito lateral izquierdo. Bueno, continuamos. La siguiente, por favor. No, vamos a poner, no, por la anterior. Faltó mencionar que en el embarazo múltiple el gasto cardíaco aumenta casi 20% más por el volumen sanguíneo y por la frecuencia cardíaca se van a encontrar más altos, ¿verdad? Bueno, continuamos. Ahora sí, la que sigue. Bueno, y aquí los cambios en la postura van a afectar la presión sanguínea arterial, en donde pues vemos que la presión en la arteria braquial con la paciente sentada es menor que cuando se encuentra en posición supina. La presión diastólica disminuye más que la sistólica. Pero Y a ver, perdón, me perdí. aquí en Ajá. en la gráfica se ve que pues la posición cuando está sentado o cuando se encuentra va a estar menor que cuando se encuentra en posición supina lateral. Y bueno, y la presión diastólica va a disminuir más que la sistólica.
Igual la presión venosa antecubital permanece sin cambios durante el embarazo, pero si están en posición supina, la presión venosa femoral se incrementa desde cerca de 8 milímetros de mercurio a principios del embarazo, pueden llegar hasta 24 milímetros de mercurio al término. Eso se ve en la imagen. El flujo sanguíneo venoso también en las piernas se retrasa durante el embarazo, como ya habíamos dicho, por la compresión y de las venas pélvicas y la vena cava inferior. Y bueno, estas alteraciones van a contribuir al edema que se encuentra en las piernas, bueno, en miembros inferiores, y también el desarrollo de varices en piernas o que haya hemorroides. Y también van a predisponer a que haya una trombosis venosa profunda en estas mujeres embarazadas. Y en cerca del 10% de las mujeres, la compresión uterina de los grandes vasos en posición supina va a causar hipotensión arterial significativa, que es lo que ya nos comentó el doctor hace un momento. Bueno, también este aumento de la presión venosa a nivel de miembros pélvicos, a nivel de arterias o de las venas femorales, hace que, aparte de la insuficiencia venosa de miembros pélvicos, que son las varices, también puede haber varices vulvares. En algunas ocasiones, no es muy frecuente, la vulva se llena de un montón de venas que son como del grueso de un dedo. Así toda la vulva se torna, se ven inclusive las venas dilatadas. No es en todas las mujeres, es en ocasiones, ¿verdad? Que esas varices vulvares inclusive, pues más que dificultar, contraindican un parto, porque va a haber un sangrado exagerado de estas durante el parto. Pero digo, afortunadamente es raro, pero en algunas mujeres desarrollan varices vulvares en forma exagerada. Bueno. La siguiente, por favor. Nada más déjame ver acá, presión arterial media. Bueno, entonces la mujer durante el embarazo va a tener cierta tendencia a la hipotensión dentro de límites normales, ¿verdad? Dice, bueno, presión arterial media. ¿Cómo saca la presión arterial media? La presión venosa central, pues esa prácticamente no va a sufrir cambios porque aumenta la presión venosa a nivel de miembros pélvicos, ¿verdad? La frecuencia cardíaca ya vimos que aumentaba 10 latidos por minuto en promedio, ¿verdad? El gasto cardíaco sí va a aumentar mucho. La resistencia vascular sistémica, bueno, la que sigue ahora sí. Bueno, igual va a haber cambios en lo que es el eje renina-angiotensina-aldosterona, que estos van a aumentar, ya que pues la renina se produce en los riñones maternos, como igual se va a producir en la placenta, y el hígado materno como el fetal, lo que producen mayores cantidades de angiotensinógeno, y esto pues igual es importante para mantener la presión sanguínea en el primer trimestre. También va a haber un aumento de la resistencia de la angiotensina 2, esto pues debido a la falta de respuesta vascular individual, que esto es probable porque se vincule con la progesterona. Y bueno, igual va a ver que en las embarazadas va a haber una pérdida de respuesta adquirida a la angiotensina 15 o 30 minutos después de la expulsión de la placenta. Igual los péptidos natriuréricos cardíacos, estos se secretan por los miocitos cardíacos en respuesta al estiramiento de las cámaras cardíacas. Y bueno, estas van a regular lo que es el volumen sanguíneo mediante la inducción de lo que es la natriuresis, la diuresis y la relajación del músculo liso. Entonces, pues las concentraciones plasmáticas de estos péptidos se van a mantener, pero bueno, se dice que si la concentración de lo que es el péptido natriurético del tipo B aumenta, es decir, que sea mayor a los 20 picogramos sobre mililitro, se puede hablar de alguna preeclampsia debido al esfuerzo cardíaco que aumenta la poscarga. Entonces, Perdón,
me perdí ahí. ¿Cómo mencionaste esto de la presión? Lo de los péptidos No, de natriuréticos. la presión arterial. Lo de, ajá, que bueno, igual como hay una resistencia a la angiotensina, pues esto va a hacer que se vuelva como que la angiotensina 2 se vincule con la progesterona, o lo de los péptidos natriuréticos, que estos van a ayudar a regular el volumen sanguíneo, porque pues ellos hacen inducen lo que es la natriuresis, la diuresis, y bueno, van a relajar igual al músculo liso vascular, lo que igual pues hace que haya esta regulación del volumen. Y estos pues van a aumentar, bueno, no aumentan, se mantienen, pero si hay un aumento del tipo B, se puede hablar quizá de una preeclampsia grave, porque pues el esfuerzo cardíaco va a aumentar la poscarga y también pues va a aumentar el tipo B en una preeclampsia. Bien. También va a haber un aumento en lo que es la producción de las prostaglandinas. Esto, pues, estas tienen una función del control del tono vascular, la presión arterial y el equilibrio del sodio. También la prostaciclina va a aumentar y esta va a ayudar a la regulación de lo que es la presión arterial y la función plaquetaria. Entonces, pues sí, este es importante porque la prostraciclina y lo que es el tromboxano, si se encuentran en la orina o sangre materna, se consideran importantes en la patogenia de lo que es la preeclampsia. Bueno, las prostaciclinas son vasodilatadoras y el tromboxano tiene una acción vasoconstrictora. Entonces, durante el embarazo hay un equilibrio. Bueno, continúa. Adelante. Igual, pues, otra es la endotelina 1, que pues igual es un vasoconstrictor, y este se produce sobre todo en las células endoteliales y del músculo lisovascular. Van a ayudar a regular el tono vasomotor local y estimulan la secreción del péptido natriurético auricular, la aldosterona y las catecolaminas. Igual es importante para la regulación de la presión. Bien. La siguiente, por favor. Bueno, como ya les había mencionado anteriormente, el diafragma se eleva alrededor de 4 centímetros durante el embarazo, y esto hace que haya un ángulo subcostal que se ensancha de manera que conforme el diámetro transversal de la caja torácica va a aumentar cerca de 2 centímetros, como se ve en la imagen de abajo. Esto pues va a hacer que realmente no hace como que una reducción significante, pero sí va a haber una capacidad pulmonar total que se reduce un poco. Y bueno, va a disminuir en cerca, la capacidad funcional residual va a disminuir en cerca de un 20-30%, es decir, unos 400-700 mililitros durante el embarazo. Esta capacidad funcional residual está compuesta por lo que es el volumen de reserva expiratorio, que este se va a reducir en un 15 a un 20%, es decir, unos 200-300 mililitros, y del volumen residual, que este se va a disminuir en un 20-25%, es decir, unos 200-400 mililitros. Pero pues estos cambios se observan alrededor del sexto mes de manera evidente. Igual la capacidad inspiratoria, es decir, el volumen máximo que se puede inhalar desde la capacidad funcional, este va a aumentar en un 5 un 10%, es decir, 200-250 mililitros. Y la capacidad pulmonar total, es decir, la combinación de lo que es la funcional residual y la capacidad inspiratoria, esta puede permanecer sin cambios o en 5% se puede disminuir. Igual la frecuencia respiratoria no se modifica, pero va a haber un volumen tidal que se va a aumentar teniendo unos valores de 0.66 a 0.8 litros por minuto, y también se va a aumentar la ventilación mínima en reposo, que esta va a ser de 10.7, se va a aumentar a 14.1 litros sobre minuto. Este incremento de la ventilación por minuto se va a deber por la acción de la progesterona, el bajo volumen de reservas expiratorias y también por una alcalosis respiratoria compensada.
y pues la capacidad respiratoria máxima y la capacidad vital forzada no van a experimentar cambios. Bien. La siguiente. Y pues bueno, por esto hace que el consumo de oxígeno vaya a aumentar cerca del 20% durante el embarazo y este es casi 10% mayor en los embarazos múltiples. Y bueno, durante el trabajo de parto, este consumo de oxígeno o este aporte de oxígeno se incrementa de un 40 a un 60% más. Y pues es frecuente que durante el embarazo haya una disnea fisiológica, que esta pues no debe de interferir con la actividad física normal, pero esto se debe a la reducción de la presión parcial de dióxido de carbono y el aumento del volumen de ventilación pulmonar que causa la disnea. También la progesterona pues disminuye el umbral y aumenta la sensibilidad de la respuesta química refleja al dióxido de carbono. Y bueno, para compensar esta alcalosis, los niveles de bicarbonato disminuyen de 26 a 22 milimoles sobre litro. Y Pues el pH... se va a terminar la reunión. Doctor, la realizamos. Cerramos, por favor. Sí. Sí, doctor.